Bienvenido otra vez. Ustedes saben que al lado del fuego me siento cómodo. Y si puedo entretenerlos con una buena historia, mejor. En los pagos de San Antonio de Areco conocí a un hombre muy interesante. Su sueño era volar una máquina construida con sus manos. Se llamaba Roberto Flores. Toto para sus amigos. Nacido en los pagos de San Antonio de Areco, desde chico demostró una inquietud por la electrónica y la mecánica. Se ganaba la vida construyendo increíbles aparatos como osciloscopio, radio de onda corta y televisores. Pero su proyecto más importante dejaría con la boca abierta a todo el pueblo. Toto iba a volar. La historia de mi papá es una historia muy rica en todos sus años de vida, digamos, porque fue una persona que ya desde muy chico fue tremendamente activo y tuvo la suerte de tener muy buenos maestros también, como fue un tío de él, don Rodolfo Orofino, que era muy conocido acá en San Antonio de Areco, que fue quien le enseñó mucho desde muy chico. Le enseñó desde física, matemática, es decir, fue una persona muy metida dentro del mundo de la ciencia y de la técnica. Y se dedicó a ser autodidacta, pero a los 12 años ya empezó a pasar películas en el cine Vieites. Trabajaba ya en electrónica, en electricidad, empezó en ese mundo. Y bueno, ya después de ahí se fue haciendo solo. Y después se dedicó a radio, televisión y también a transmisión, a transmisores. O sea, todo lo que era electrónica también. Esa fue otra de sus grandes pasiones. Y ese fue su medio de vida a lo largo hasta que falleció a los 70 años. Toda su vida vivimos de eso. Es decir, nos mantuvo y nos pudo hacer estudiar a mi hermana y a mí en función de ese dinero que ingresaba, ¿no? A través de ese trabajo. Toto era una persona muy especial, tenía su carácter, pero también cuando uno le pedía algo, se brindaba enteramente y era sumamente inteligente, siempre pensando en otras ideas, siempre. Él no aflojaba nunca. Con los ahorros de su vida, Toto puso una estación de servicio en la antigua Ruta 8. Ahí realizó sus primeros proyectos electrónicos. Mi primer trabajo fue precisamente con Gómez en la estación de servicio como sereno. Yo trabajaba de noche, despachaba nata y esas cosas. Aquí estamos en la antigua estación de servicio, en el cuartito que vemos arriba. Por la noche siempre él se concentraba, Gómez, en armar equipos de onda corta para radioaficionados, que eran de muy buena calidad, tenían una penetración impresionante. Muchas veces me llamaba para que vaya a escuchar con quién se había comunicado. Se comunicaba con todas partes del mundo. En aquella época era una novedad. Hoy en día no es tanto. Toto gestó el proyecto más complejo a finales de los años 70, empujado por la necesidad de cumplir su sueño, construir un avión biplano diseñado por él mismo. El tema del avión yo creo que fue un poco el broche de oro de su vida, de poder llegar a concretar sueños que tuvo desde muy chico. Esto lo digo como hijo porque yo lo seguía mucho, él era como el perrito que iba atrás de él, entonces siempre estaba pensando en avión.
y yo creo que eso es lo que lo llevó después, cuando después se fundó el Aeroclub acá en San Antonio de Areco, sucedieron muchas cosas al medio. Mi papá empieza a pensar en construir un avión, construir el avión que él quería volar. Bueno, de punta a punta en todo eso llevó muchos años. Yo recuerdo, creo que en el año 70, 71 se fundó el Aeroclub acá. Ahí él empezó a volar, empezó a hacer el curso de piloto, empezó a volar. Ya había volado antes, en la década del 50, con un amigo habían tenido un avión en sociedad. O sea que el tema de la aviación venía dando vueltas ahí en su vida de una manera muy intensa. Contacto con Toto Gómez, como le decíamos todo Toto, siempre fue muy fluida. Cuando Nicola Orellano deja de soldar, no sé por qué motivo, entonces me llama a mí. Bueno, le digo, no hay ningún problema, vos avísame cuando esté. Entonces dice, bueno, yo preparo todo cuando yo te digo, esta noche soldamos, esta noche soldamos. Se hizo todo en una habitación en el centro del pueblo, una casa vieja que él había comprado, donde ahí después él tuvo su taller, o lo tenía. Ahí se construyó el avión. Empezaron con las camas, con hacer los fuselajes, el fuselaje, digo. Ahí empezó a trabajar, ahí hizo las alas, todo, hasta que ya lo puso en marcha. Ahora el tema tenía que tener horas de unas 50 horas, creo que era para ablandarlo, porque el motor estaba duro, había sido rectificado. Lo que hizo fue el patín de cola del avión, lo ató con una cadena a una planta grande, un ligustro enorme que había en mi casa. Entonces todos los días iba, le daba motor, con escape libre, hacía un ruido tremendo y lo tenía ahí en el patio. Tenía una hora, iba, le miraba que no levantara temperatura, por ahí le daba un poquito, le iba dando cada vez más velocidad. Y había un vecino muy cómico que se asomaba y gozaba, disfrutaba de ver cómo estaba ablandando el avión ese desarmado, porque era solamente el fuselaje con el motor, todavía no estaban las alas. Este es un motor americano con un Continental de 85 HP. Hay dos marcas que se usan para este tipo de aviones así chicos, es Continental y Lycoming. ¿Por qué Toto se lo puso eso? Realmente no lo sé, pero podría haber puesto un motor de 65 HP, que era un motor que tenía puesto un avioncito que él tenía, un Bollero también, que era de fabricación, no fabricado por él. Y no sé por qué le puso, pero le puso 85 HP, que debe tener que ver mucho con la relación peso-potencia que necesita el avión. Pero le sobraba potencia para el avión, que le sobraba potencia. Yo me acuerdo que en invierno había que esperar que la temperatura ambiente superase los 20 grados, porque los caños de este avión son de acero cromomolibdeno, que son delgadísimos, pero muy resistentes. Entonces, al soldar con bajo temperatura de 20 grados, hay peligro de que en el aire se parta porque se templa la soldadura. No era un capricho ni nada por el estilo, era la exigencia de la inspección de aeronáutica que venía cada tanto tiempo. Entonces autorizaba de hacer, por ejemplo, de acá hasta acá. Hubo muchos problemas, me acuerdo, con el equilibrio del avión, porque tiene que estar contrapesado. Esta parte de adelante tiene que ser pesar lo mismo que la de atrás, para que el avión vuele. Ese fue uno de los puntos donde hubo bastante problema, bastante conflicto, que no se lo autorizaban. Bueno, al final todo salió bien. Y la soldadura, decían que no tenía que tener poros. Entonces, como la soldadura autógena se compone de carburo y oxígeno, el carburo le da calor, le da temperatura, el oxígeno le da potencia o fuerza. Si tenía mucho oxígeno, hacía poros y ya no sirve. Había que tener muy buen soplete, muy bien regulado, esperar que los dos caños al soldar tomen el mismo color, ¿no? Ese color rojizo a punto de fundición, ahí recién se podía soldar.
Una de las cosas más llamativas del proyecto de Toto es la construcción de la estructura de las alas. Las costillas que forman esa estructura estaban hechas de forma artesanal. O sea, no se ve acá por el tema de la pintura y el dope, pero esto fue hecho a mano. Los aviones nuevos, esto es de aluminio. Esto fue hecho a mano, uno, por Pancho Deacon. Esto es una obra de arte metida ahí adentro. Acá estamos con seudónimo, le decían Pancho, más conocido por Pancho Deacon. Era también un hombre muy prolijo, callado el hombre, pero hacía su trabajo a la perfección. Entonces, bueno, era uno de los que trabajábamos, tanto en madera como en soldadura. Estos son los perfiles del ala. Y acá se produce la sustentación, por eso tiene esta forma. Porque esto después va entelado, acá lleva arriba tela y acá abajo tela y después se da una pintura que se endurece como una chapa, pero es tela. Con respecto a la pintura del avión, después que el avión está totalmente construido, entelado y todo eso, tiene como 8 manos de lo que se llama dope, que es como un impregnante, pone la tela como un parche, la pone dura y vendría a ser como una base. Y sobre eso después, bueno, se le dan las impresiones y se terminó dándole varias manos de pintura. O sea, esto es muy importante, pero tiene como 8 manos, es decir, deja secar una, sigue la otra, sigue la otra. La tela es una cosa muy livianita, pero eso le da rigidez. Y después, una vez que se terminó de pintar, ustedes verán que tiene, bueno, obviamente tiene pintada la matrícula y tiene el perrito Patán. Y lo interesante es que ese perrito y estas letras fueron pintadas por su hermano, por Reinaldo Quito Gómez, que era artista plástico y fue el que le pintó todo esto. Acá está en el momento que mi tío Quito, que falleció hace muy poquito, está pintando, ven la matrícula y ya había pintado el perrito Patán. Y una cosa que yo le puedo agregar, porque esta es la casa donde el avión, esta es la casa que nosotros vivíamos. Acá está la planta donde, ya que me preguntan, donde lo ataba el avión para asentar el motor. Este ligustro que está acá en este sector, no se alcanza a ver bien, pero ahí, así, puesto atravesado, ahí era donde lo hizo, ¿cómo es? Lo asentó al motor. Cuando la construcción del avión había finalizado, venía la parte más complicada, volarlo. Y para saber cómo estuvo eso y otras historias increíbles que pasaron, quédense mirando Fuera de Campo. Toto Flores, nacido en los Pagos de San Antonio de Areco, emprendió la construcción de su avión. Cuando lo terminó, con los permisos otorgados, se dirigió a probarlo al Aeroclub de San Antonio de Areco, lugar que él mismo fundó en 1971. Esta era una cabina donde, mirá, entre las cosas que hizo acá le había hecho toda la estación meteorológica. Tenía el anemómetro, ¿te acordás antes? Todo el aparataje que había acá. Le había puesto con un velocímetro la velocidad del viento con una tripita. Y allá está el Volt. Aquel aparato. Que funciona, Funciona aquello. Aquello funciona y ese manda la señal para todo el tráfico aéreo que pasan por Areco, después desvían a distintos lugares. Exacto. Pero eso está en funcionamiento. Yo no sé si eso no funciona como piloto automático también, que viene hasta acá y Sí, de ahí sí, sí. derivan. Sí, funciona como piloto Sí. automático. Eso tiene normas internacionales. Sí. Entonces estamos en la ruta nosotros acá, en la ruta que viene la del ruta interior. aérea. Sí, sí.
estamos viendo la pista de aterrizaje. Y acá fue precisamente frente al hangar donde decoló el avión y hizo el primer giro de pista que se llama, que se levantan 150 metros y se hace como un rectángulo y entras de nuevo por la cabecera de pista y aterrizas. Ese fue el vuelo inaugural. A partir de ahí ya, digamos, como que quedó concluida la obra, ¿no? Repito, 25 de septiembre del 85. Estuvo en la inauguración de este avión, era algo que uno lo vio crecer, era como nuestro también, aparte un avión de Areco que iba a volar por primera vez, había una gran expectativa, sobre todo cómo iba a volar, ¿no? Perfecto, ¿no? El momento de mayor felicidad para Toto fue cuando en el año 1986 lo invitaron a participar en el concurso de la Aviación Nacional, organizado por la Sociedad de Aviación Civil. Su amigo Sergio lo acompañó en esta competencia. Tuve la suerte de que él me tuviese mucha confianza y creo que aparte de él fue el único que lo volé. Esto que está colgado acá, aparte de ser un avión, es una obra de arte. Disculpame, me emociono porque yo no lo vi más desde que el avión no dejó de volar. Para mí tiene muchos recuerdos. En el año 86, la EAA, que es una asociación de aviación civil, que hace un evento anual, lo premió, sacó el primer premio a nivel nacional en Mercedes. Yo tuve el honor y la satisfacción de haberlo volado y haberlo presentado. Bueno, que ese día fue muy anecdótico porque no lo íbamos a llevar al campeonato porque justo había fallecido mi papá. Fuimos al campeonato. Cada vez que vos presentas un avión te dan una serie de requisitos de cómo tenés que volar y yo quería demostrar lo que vuela, porque es un avión, una cosa espectacular lo que este avión vuela. Y entonces consistía en demostrar el avión de una manera muy tranquila, volando, para que la gente lo viera en altura, que yo tenía 25 años, o sea, el furor de los 25 años, estaba feliz de volar esto y salgo y no cumplí lo que fue en la reglamentación. Entonces hice parte de una demostración semiacrobática. Y bueno, cuando aterricé vine a ser como el comisario del evento y todo eso y no querían descalificar. Bueno, dijo Toto, agarramos el avión y vamos. Y entonces le digo, no, quedémonos porque se corría ya la bolilla de que este avión era candidato con el resto de aviones que había. Entonces quedémonos, bueno, lo convencí. Y bueno, efectivamente, llegó la hora de la entrega de premios y salió el nombrado gran campeón, el primer premio, y estábamos juntos con él. Y me dice, bueno, subí vos, subí. No, usted tiene que subir si usted es el fabricante, el propietario. Bueno, subimos los dos y bueno, fue muy emotivo, la verdad fue bárbaro, fue una cosa genial. Toto era una persona muy especial. Cuando esto se termina, que ya era una cosa ya pasada, se relaciona con Giorgio Maldonado, el corredor de auto, campeón de Fórmula 3, creo que fue también, bueno. Y Giorgio Maldonado tiene un avión propio que se movilizaba con él, pero también tenía aviones de colección. Se relaciona con Toto Gómez porque él tenía un avión para reparar, que había que reparar y entelar de nuevo, y lo trajo a San Antonio Areco y él lo arregló. También quedó perfecto el avión, volaba lo más bien.
Cuando en el año 1997 Toto fallece, sus proyectos seguían dando que hablar en San Antonio de Areco. La obra de arte que él construyó necesitaba un destino nuevo donde la mayor cantidad de gente pudiera apreciarlo. El biplano necesitaba un nuevo hogar. Mi papá fallece en julio del 97. Yo había hecho el curso de piloto, empecé el curso de piloto a los 18 años y hice unas 10 horas de vuelo acá en este aeroclub y después, como yo me fui a estudiar, ya se me complicó, la verdad que no lo terminé. Y tampoco yo no incursioné en la aeronáutica como lo hizo él, ni por asomo. Entonces, el tema de los aviones ya para nosotros empezó a ser una complicación después que murió. Así que el boyero se vendió. El biplano, había unos amigos que lo querían. Ahí chocás entre lo material y lo sentimental, porque ¿viste? Te vienen a pelear el precio de cosas que no tienen valor o que para vos tienen un valor enorme, como realmente yo creo que lo tienen. En un momento yo se lo planteé a la familia y si lo donamos ahí, sí, donémoslo, qué sé yo, de total. Pero previo a eso a mí, un director que estaba en el Museo Usina Vieja, donde ahora está el avión, me había dicho que en vida, mi papá le había dicho que cuando él muriera, él le gustaría que el avión vaya a parar ahí. Ahí viene que la familia toma la decisión, dijimos todos, si bien somos una hermana y yo, decidimos donarlo al Museo Usina Vieja como para que quede ya sea patrimonio de San Antonio de Areco. Fue de San Antonio de Areco, se construyó en Areco, mi viejo también era de Areco, la gente que participó, la mayoría, todo, que quede en San Antonio de Areco. Y Toto, primero que fue un referente cuando yo llego, que yo era cero en la aviación. Para mí fue un gran tipo y yo no hubiese cumplido el sueño de volar porque es muy difícil poder lograr volar un biplano en este país porque no hay muchos. Fuera de la construcción como fue este Casera, un Stearman, y bueno, tuve la posibilidad de volar el avión gracias a él. Y lo que quiero dejar también, él tenía un próximo proyecto después de este avión, que no lo sabe mucha gente. El próximo proyecto que él tenía después de este avión era un triplano, como el que volaba von Richthofen, que se llama un Focke-Wulf. Era la meca si se terminaba con eso para él, y para mí como piloto volar un triplano hubiese sido el sumo. Ya fue esto, pero eso hubiese sido la frutilla del postre, ¿no? Solamente Toto podía hacer una cosa de esa. Ese fue el legado de Toto para mí, ¿no? Llegamos al final de la historia de Toto. Persona ilustre de San Antonio de Areco, autodidacta y soñador. Dejó entre sus amigos y familiares una huella que no se va a poder borrar y contribuyó a la historia de la aviación nacional. Los espero pronto para contarles junto al fuego una historia desconocida del interior de nuestro hermoso país.